Hola, buenas tardes, buenos días, según ya hayan comido o no. Les damos la bienvenida a este panel. Nos alegra mucho ver la gran participación de todos ustedes. Voy a hacer una pequeña introducción. Bueno, yo soy Paz González de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y el Observatorio Latinoamericano para la Acción Climática. Este panel que estamos escuchando hoy se enmarca en un evento más grande que se llama Semana por un Futuro Sostenible, Justo, Inclusivo en América Latina y el Caribe, y es una iniciativa que hoy es el último día de este evento, cierra hoy en 1 o 2 horas, y se estuvo desarrollando entre 26, 27 y 28 de agosto. Es una iniciativa, como les comentaba, iniciada por la sociedad civil latinoamericana, que surgió a partir del pronunciamiento de Naciones Unidas, que mencionó que a raíz de esta crisis del COVID se iba a cancelar un evento que es la Semana Climática Latinoamericana, que se realiza todos los años y es el espacio para la conversación latinoamericana, tanto en aspectos de negociación como en aspectos de crecimiento, de nuevas medidas, de políticas, etcétera. Así fue que lo estamos llevando adelante. Pueden entrar en la página web reactivaciontransformadora.com para poder ver todos los eventos que se están desarrollando, todos los paneles, y en YouTube están todas las grabaciones por si no pudieron ver lo que estuvo sucediendo también. Bueno, en este marco, este es el panel argentino, donde vamos a estar hablando con un lujo de panelistas sobre qué es el futuro que imaginamos, el futuro que deseamos y la reactivación que esperamos. Como bien dice, es una reactivación transformadora la que esperamos, que si bien tiene un foco grande en lo climático y en lo económico, entendemos también que se vincula con una gran cantidad de otros temas, ¿no? Con todo lo que implica el desarrollo. Lo primero que voy a hacer es presentar a los panelistas de hoy. Primero está Gabriel Blanco, él es profesor investigador de la Universidad Nacional del Centro y es profesor en una gran cantidad de otra diversidad de universidades y carreras de grado y posgrado. Es asesor de organismos nacionales e internacionales en energía y cambio climático y es autor coordinador del informe 5 y actualmente del informe 6 del IPCC. También contamos con la presencia de Andrés Napoli. Él es abogado, magíster en Derecho Ambiental y es director ejecutivo de FARC desde el 2013. Integra el cuerpo colegiado que tiene a su cargo el control del plan de saneamiento del Riachuelo, un enorme desafío, y es representante electo ante el Comité de Negociación del Acuerdo de Escazú y docente y director de la revista Pulso Ambiental. Contamos con Pedro Friedrich, casado con 5 hijos, empresario a cargo de una empresa B, Tonka, Sociedad Anónima, y es cofundador de las organizaciones de la sociedad civil Banco de Bosques, Red de Comunidades Rurales, y es cofundador y actual presidente de Sistemas B Argentina. María Cantore es licenciada en Relaciones Internacionales, es magíster en Derecho y Economía del Cambio Climático de Flaxo y es directora ejecutiva de la Fundación Nueva Generación Argentina. A su cargo está el secretariado de la coalición Under Two, que integra The Climate Group, y es coordinadora del nodo de incidencia política de la Alianza para la Acción Climática Argentina. Rodrigo Torkins, él es especialista en políticas de derecho sostenible y cambio climático, estudió ciencias políticas y se especializó en relaciones internacionales, temática en la cual ha trabajado tanto desde la sociedad civil como de organismos internacionales. Fue presidente del Comité Ejecutivo de la Plataforma Latinoamericana para el Desarrollo de Bajas Emisiones, LEDFLAC. En 2019 fue asesor técnico en el PENUMA y actualmente es el secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Bueno, espero haberlos presentado a todos muy bien, los currículos son inmensos. Y bueno, quería dar un poco de contexto, así como mencionaba que este evento se enmarca en estos 3 días de discusiones. Algo que nosotros buscamos hablar es justamente poder conversar sobre qué implica una reactivación transformadora post-COVID, que es la temática que nos preocupa a diario.
y entendemos que esta es una situación que estamos atravesando tanto crítica desde lo social, lo ambiental y lo económico, y es preocupante o interesante o alarmante escuchar que no solo en Argentina, sino en toda la región, las medidas que se están impulsando, promoviendo para reactivar económicamente nuestro país y la región, se basan justamente en promover sí, en impulsar aún más la matriz productiva más tradicional de nuestros países, ¿no? En nuestro caso, escuchamos medidas vinculadas con el petróleo, con la agroindustria. Y esto lo que estábamos hablando anteriormente es que hay dos temas que son interesantes cuando escuchamos estas noticias, más allá de lo que uno puede imaginarse y preocuparle por lo que todo esto implica, también entender que se está viejo, está tratando de pensar en un futuro con ideas y un marco mental de ideas ya anticuado o basado básicamente en el camino que hemos recorrido como ciudadanía, como humanidad, pero no pensando necesariamente en los desafíos que se vienen adelante, sino que está más atascado quizás en el futuro. Y acá se presenta una discusión que es obligatoria, que diría yo tener, ¿no? Que es desarmar esas estructuras mentales y poder pensar de manera disruptiva, no solo desde lo tecnológico, sino también desde lo más arraigado que tenemos como humanidad. Y en ese sentido nos gustaría muchísimo escuchar a Gabriel, que nos pueda dar su visión y su diagnóstico de esta situación actual y del desafío que se nos presenta para adelante. Bueno, gracias Paz, gracias a los organizadores del evento y un saludo para todos los que están participando, que son muchos por lo que veo. Coincido con tu breve diagnóstico, tu pequeña síntesis que acabas de hacer, Paz, y me gustaría remarcar en estos minutitos que tenemos cada uno de los oradores dos o tres cositas. Y una es esta suerte de incapacidad que tenemos, no podemos o no queremos, que sería ya una pregunta más complicada, salir de nuestro desarrollo basado en la extracción de recursos naturales, ¿no? De los recursos naturales como la base, única base de nuestro desarrollo económico, material, social, es algo que, como decías vos recién, viene desde la época de la colonia. Y o no podemos o no queremos salir de ahí. Y esa visión y esa forma que tenemos de desarrollarnos, que continúa, digo, sacando un poquito la hojarasca del presente, continúa básicamente igual que hace 200 años, nos ha llevado a un desarrollo que lejos está del desarrollo que pretendemos. Llegamos como llegamos, con muchas desigualdades, con mucha inequidad social, con un ambiente que también impacta sobre aquellos que menos posibilidades tienen de defenderse de este desarrollo, ¿no? Entonces, quería resaltar esto porque además es un desarrollo que en definitiva tiene aparejado, por un lado, la concentración de estos recursos, cada vez en menos manos. Podemos pensar como ejemplos, está bueno siempre pensar en los recursos energéticos, por ejemplo, mencionabas vos el petróleo, pero a lo que le sumo las grandes represas hidroeléctricas o la energía nuclear, que tienen básicamente la misma característica, ¿no? Gran concentración del recurso, gran concentración de capitales, y en definitiva, gran concentración del poder ahí, que a veces ni los estados nacionales podemos ni siquiera hacer una pulseada contra esos poderes. Entonces terminamos sentándonos y recibiendo desde otro lugar, imponiéndonos las condiciones para ese desarrollo. Y algo parecido podría decirse con el desarrollo agropecuario de Argentina. Gran concentración de la tierra, ¿no? Procesos de ese tipo. No podemos salir de ahí, somos incapaces de salir ahí. La economía como ciencia, los economistas, que tal vez haya muchos escuchándonos ahora, no pueden dar respuesta porque la ciencia económica deja afuera los recursos naturales en su ecuación.
¿no? Deja fuera los recursos naturales, los servicios ecosistémicos, nunca entran en la ecuación económica, en el análisis económico, porque la mayoría de ellos no tienen un valor monetario de por sí, con lo cual entonces no encaja en ese análisis costo-beneficio que nos viene llevando por delante y que venimos utilizando, digo esto como sociedad global incluso, pero la Argentina en particular, venimos usando este costo-beneficio como único indicador para la toma de decisiones. Entonces, varias cosas para discutir ahí, porque eso nos ha llevado a esta gran disparidad, gran inequidad, gran concentración de fuerzas en pocas manos, difíciles después de revertir y que te condicionan para muchas cosas. Y hay debates que todavía siguen vigentes, ¿no? La soberanía energética, un debate que sigue vigente, un debate sobre, no solo sobre los recursos, las tecnologías, ¿no? Porque tampoco es solo una cuestión de ir cambiando recursos y pensando en, bueno, vamos por los recursos renovables. Está muy bien, vamos por los recursos renovables, pero ¿cómo vamos por esos recursos renovables? De nuevo, con tecnologías que ni siquiera podemos tener el control sobre ellas o las posibilidades de desarrollo local de esas tecnologías. Así que son debates que todavía siguen abiertos. La soberanía alimentaria, ¿no? Estamos, bueno, con un sistema, con una industria agroalimentaria de muy dudosa, de muy dudoso beneficio en todo sentido. Y seguimos entonces con esa discusión abierta, ¿no? Y de nuevo, como bien decís, ideas que todavía no se pueden revertir, creo que realmente hay que empezar a pensar de otra manera, creo que realmente hay que pensar en un desarrollo que empiece a integrar las distintas dimensiones de esta problemática, ¿sí? Y no estar mirando como salimos siempre, o corriendo detrás de una tecnología que nos va a salvar del cambio climático, o corriendo detrás de una tecnología o de un recurso que nos va a salvar de nuestra pobreza persistente. Entonces, la verdad es que hay que empezar a pensar de otra manera. La verdad es que yo lo lamento por todos los economistas que están dando vueltas por los medios de comunicación. Lo tengo que decir, jugándome, porque seguro hay economistas en la sala, pero dan pena. Dan pena, Carlos. Sí. Así que ahí, Sí, digamos, es lo que la proponemos. Un desarrollo entonces con una integridad, digamos, velando por una integridad socioambiental, ¿no? Un desarrollo que mire el desarrollo regional, el desarrollo local, con cadenas de valor locales, a escala humana, con una descentralización de la producción, con una descentralización, incluso se podría pensar de la misma política, ¿no? Así que bueno, eso era lo que quería poner sobre la mesa, Paz, y agradecerles de nuevo, y entendiendo también que estoy empezando a sospechar de que hay una demanda cada vez más grande, y todos estos eventos y la cantidad de gente que se suma a estos eventos así lo está mostrando, por una, digamos, de alguna manera, el conformado de una representación. Después ojalá haya preguntas y podamos digamos, intercambiar con los participantes. Gracias. En un minuto resolvemos el audio de Paz, que no la escuchamos. A ver, Paz, si hablas ahí. No. Ok. Ok, se le muteó el teléfono, el equipo a Paz. Qué raro.
Un minuto. María, ¿querés tomar un poco vos la palabra mientras resolvemos el audio de Paz para dar seguimiento al panel? ¿Ahí me pueden escuchar? Ahora. Perfecto, bueno, luego de las palabras de Gabriel y mientras Paz pueda resolver, son las cuestiones tecnológicas del momento de pandemia, sé que sigue Andrés, de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales. Ahí estoy viendo señas, pero creo que a mí sí me escuchan, ¿no? Así que bueno, Andrés puede continuar con sus palabras. Bueno, ahora sí, logremos desmutearnos. Muchas gracias, María. Creo que Gabriel nos dejó sin palabras a todos, así que ese fue el origen de la situación. Bueno, en mi caso voy a hablar un poquito sobre la cuestión de, siempre que abordo los temas de cambio climático, fundamentalmente, tengo una preocupación que siempre me ronda, que es la siguiente. ¿De qué manera podemos vincular la situación climática, que es una situación global, digamos, una apuesta global, a las cosas que nos pasan a nosotros en el país, ¿no es cierto? ¿De qué manera vamos a vincular la agenda climática con la agenda de las políticas nacionales? Y fundamentalmente, bueno, sin lugar a dudas hay que darle un espacio a eso. Tenemos que saber claramente que en términos de emisiones, la cuestión de los combustibles fósiles, la energía y el agro conforman la mayor parte de esas emisiones, y es allí donde hay mucho para hacer, y hay por supuesto un abordaje que realizar. Es decir, siempre me pregunto de qué forma un país como la Argentina se puede comprometer con contribuciones a nivel internacional promoviendo el desarrollo de un yacimiento a mansalva como el de Vaca Muerta, con miles y miles de millones de dólares de subsidio del Estado Nacional. Me pregunto de qué manera podemos seguir enfrentando la situación climática si lo que hacemos y la salida que tenemos a la crisis del COVID, la única y la gran salida que tenemos es promover cada vez más actividades extractivas, fundamentalmente con base en el agro, cuestión que por supuesto no voy a negar, digamos, inocentemente, que el agro produce divisas que Vaca Muerta eventualmente algún día podría llegar a producirlas también, pero es una situación que hay que abordarla desde el punto de vista holístico. Por eso digo que la cuestión climática la tenemos que vincular necesariamente con la agenda nacional. Y además, cuando hablamos de la cuestión climática, creo que la construcción de esa agenda nacional siempre es incompleta. ¿Por qué? Porque los temas climáticos muchas veces dejan afuera otros temas que son centrales, como por ejemplo, listo algunos, la cuestión de la conservación, la cuestión de los hábitats, algunas otras actividades extractivas como la minería, por ejemplo, o los neoextractivismos, la situación del agua, la cuestión de la contaminación, muchas veces no entran en la cuenta climática. Me parece que ahí tenemos que tener una mirada central, porque una cosa es el abordaje global, pero bueno, está Pedro Friedrich aquí en la sala con nosotros, y siempre me acuerdo de cuando nos tocó enfrentar, o seguimos todavía trabajando en la cuestión de las represas del río Santa Cruz, y leíamos la evaluación de impacto ambiental. Entonces, cuando nos traían la evaluación de impacto ambiental de las mega represas del río Santa Cruz, que por supuesto van a destruir un río como el río Santa Cruz, en la cuestión del balance climático nos daba que entre los combustibles fósiles y la represa era altamente valorable construir represas. Entonces ahí estaba la cuestión climática sumamente favorable. Sin embargo, cuando uno tiene que hacer esa evaluación, no puede quedarse allí, porque no es solamente la cuestión climática la que uno tiene que evaluar. Es ahí en donde entran los otros aspectos de la agenda, que tienen que ver con los territorios, que tienen que ver con lo social, que tienen que ver también con otros aspectos ambientales que hay que considerar, porque ¿cuál es el valor de destruir un río como el río Santa Cruz? ¿Cuál es el valor que le otorgamos a destruir una especie como el macato viano? ¿O el impacto que se le puede dar a los glaciares, como el glaciar Perito Moreno? Entonces, yo lo que quiero poner con esto es las dimensiones que nos faltan en esta construcción de esta agenda climática, que tiene muchas cosas favorables porque nos permite el abordaje global, que es lo que la temática ambiental reclama, que nos permite avanzar, por ejemplo, en un gabinete de cambio climático, pero que todavía hacen falta muchísimos otros temas de articulación
porque necesariamente los temas ambientales se construyen de manera transversal, vale decir, hacia adentro del Estado, por ejemplo, en los distintos organismos. Me pregunto de qué manera podemos llevar adelante cualquier política si no involucramos a las distintas áreas, o si tenemos marginada el área ambiental como un prestador de servicio de otros ministerios, o como un área de segundo orden, como muchas veces lo ha sido, cambiando las jerarquías. Además tenemos una agenda que es también vertical, es decir, de integración interjurisdiccional, es el Estado Nacional y las provincias, en virtud de que los recursos naturales están en los territorios provinciales, y es transnacional, porque no hay tema ambiental que no trascienda las fronteras de un país. Por eso necesitamos esta mirada y este cambio, que en buena hora la cuestión climática lo trae porque lo globaliza, pero hay que transmitirlo hacia adentro. No es coherente promover un país que alienta la situación del cambio climático y al mismo tiempo darle vía libre a todas las actividades extractivas que hay como única salida posible de la crisis. Entonces, lo que yo creo, así como idea, es que es necesario unir estas dos dimensiones, necesariamente unir estas dos dimensiones, que hoy están más presentes que nunca en la situación de grave crisis que tenemos con los incendios de la Argentina. Tenemos medio país incendiado, desde Córdoba para arriba y desde el centro del país hacia el litoral, y tenemos un abordaje, digamos, que no es necesariamente global, es decir, hemos tenido que salir a coordinar a los ponchazos, ha tenido que intervenir la Corte Suprema de Justicia por la cuestión de los incendios en el litoral, hay un gobernador de una provincia que dice, bueno, estamos en sequía y en extraordinaria situación de cambio climático y se está prendiendo fuego todo, entonces es lo mismo que en otra época se decía, recémosle a Dios para que no se incendie el país. Entonces, todos estos temas son los que nos interpelan. Seguramente ninguno de estas cuestiones vamos a conseguir una solución en lo inmediato, pero sí tenemos que comenzar a cambiar el paradigma, ver que la agenda climática tiene necesariamente que entroncarse con la agenda ambiental de la Argentina, y la agenda ambiental no solamente tiene que ser ambiental, tiene que ser social, tiene que ser territorial y tiene que estar basada en derechos. Por eso también nosotros apostamos a que un acuerdo como el Acuerdo de Escazú sea rápidamente ratificado por el Congreso de la Nación y nos brinde a los ciudadanos más herramientas, más derechos, más posibilidades de accionar, porque seguramente la agenda necesita mucho de todos los que estamos acá y todo lo que podamos aportar. Gracias. Paz, ¿estás por ahí? Sí, muteada. Sí, seguimos con problemas técnicos. A ver, pasa ahí. Bueno. Ahí está. ¿Me Ah, escuchan? sí, ahora sí, Paz. Bueno, bien. Estoy desde el celular, pero me alegro. Bueno, muchas gracias, María. Muchas gracias, Andrés. El estrés detrás de cámara era amplio, pero se solucionó. Yo por eso saqué la cámara. Bueno, seguimos que igual la charla estuvo muy buena. Interesante escuchar las realidades que nos plantearon tanto Gabriel como Andrés, realidades que conocemos y que nos atraviesan, pero que es bueno escucharlas, refrescarlas y entender para qué lado tenemos que seguir avanzando, ¿no? María, bueno, te tocó seguir después de este panorama que nos dejaron los compañeros, los colegas. Sé que ustedes trabajan muy fuertemente con lo que son los gobiernos locales, impulsando tanto en Argentina como en la región, impulsando sobre todo espacios colaborativos, intersectoriales también, ¿no? Como este panel que aborda distintos sectores, el privado, la academia, los gobiernos, la sociedad civil, etc. Justamente te quiero preguntar eso, en este panorama tan fuerte que nos invade y que nos dejaron Andrés y Gabriel en palabras, ¿cuál crees vos que es la transformación necesaria para poder hacer frente a esta situación? Gracias, Paz, y bueno que te pudiste conectar. Los problemas tecnológicos de trabajar desde casa. Pero sí, un gran panel por poder escuchar todas estas visiones diferentes.
Y bueno, estábamos pensando un poco con Paz, ¿cuál es el país que queremos? Quizás a 2030, como para que no sea tan lejano, ¿qué nos gustaría que esté sucediendo en Argentina en el 2030? Y una de las cosas que yo pienso, que sé que luego Pedro nos va a contar la visión desde las empresas, es que cada uno desde su lugar, sea desde un gobierno, desde una organización de la sociedad civil, o de forma individual, primero piensa en el valor que da a la sociedad y qué está generando, qué impacto está generando en el medio ambiente, y luego en su beneficio individual. Me gustaría que en 2030 en Argentina estemos todos con la misma visión de primero pensar en esas dos cuestiones, lo social y lo ambiental, y luego en nuestro quehacer diario. Entonces, bueno, en eso hemos trabajado un poco con las provincias, relacionado a lo que decía Gabriel de la necesidad de descentralización, y de saber de que no todo depende de un gobierno nacional. Obviamente es muy importante lo que hace Nación, en este caso Argentina, con sus planes, con sus NDCs, con sus planes al 2050, pero por más que, por ejemplo, decida no hacer nada o decida hacer muchísimo, realmente las provincias, por ejemplo, los estados subnacionales tienen mucho para aportar. Lo hemos visto dentro de la coalición Under 2, desde provincias como Santa Fe, a México, a Colima en México, por ejemplo, y en todas partes del mundo, que las provincias y las regiones pueden hacer mucho si hay intención política. Esto va desde promover energías renovables, a la forma en que se urbaniza. Las ciudades también tienen mucho para hacer y para decir. Entonces creo que se vincula con otro punto en cuanto a la intención política, es el rol que tiene el ciudadano y la sociedad civil en esto. Porque vemos ahora, por ejemplo, con lo que está sucediendo aquí en Frente a Rosario, yo estoy acá en Rosario como nuestra fundación, los humos, las quemas, realmente la sociedad está movilizada, pero lo que tenemos que trabajar es no movilizarnos solo en esto, que realmente es muy importante que estemos todos movilizándonos, y hay gente que está de forma voluntaria apagando el fuego sin ningún material, pero no solo ir por los hechos aislados, sino que esto quede en nuestras personas, en nuestras organizaciones a largo plazo, y creo que eso se está dando, y necesitamos que más organizaciones y más líderes gubernamentales estén trabajando en esto, como decía Andrés, que no sea solo un ministerio o una secretaría el que esté interesado en esto, sino que tiene que ser algo transversal, y creo que muchos gobiernos están yendo a esta visión transversal. Y en lo colaborativo, nosotros estamos trabajando fuertemente dentro de la Alianza para la Acción Climática Argentina. Es interesante también porque como este panel es multisectorial, entonces hay bancos, hay periodistas, hay gobiernos y hay organizaciones de la sociedad civil. Y en eso lo que tenemos que buscar es objetivos en común para promover acciones dentro de nuestras organizaciones, y también impulsando a gobiernos nacionales y subnacionales a actuar. Tenemos alianzas hermanas en Estados Unidos, que se llama We Are Still In, alianzas en Japón, en México, que realmente el rol que tienen es muy importante porque demuestran que las empresas, por ejemplo, los gobiernos subnacionales tienen mucho para hacer y lo están demostrando día a día. Entonces creo que es una idea del país que queremos. El país que queremos es que todos estemos involucrados en esto, no delegarlo, sino que empecemos a votar, a requerir de nuestros líderes también que esto sea una prioridad, no es algo de segunda cuestión. Sabemos que estamos en una crisis económica y justamente la reactivación económica tiene que tender a un futuro y a un presente sostenible, porque si no, lo que hagamos ahora no nos va a servir por más de un año, y luego la caída del PBI va a ser importante, y sabemos que el impacto del cambio climático en el PBI va a ser muy importante. Y en relación a esto, ya para ir terminando, lo importante también de tener otra forma de ver la sociedad y la economía, como estaba mencionando antes Gabriel. Ya el PBI ya no es el único indicador, y no debería ser el único indicador. Tenemos que ver nuestros problemas de una forma más holística. Hay muchas formas de verlo, desde los ODS, la teoría de la dona, y realmente nuevas formas que nos demuestren que quizás el PBI creció, pero la pobreza también creció, y quizás no es un cambio que nos beneficie a todos. Entonces, que esto empiece a estar dentro de nuestra conciencia, que tenemos que empezar a ver nuestro accionar y nuestra sociedad con otros indicadores que muestren qué estamos haciendo con nuestro medio ambiente y con nuestra sociedad. Gracias, María. Bueno, interesante ir pasando por todos los espacios, por todos los tipos de actores. Ahora nos va a acompañar Pedro Friedrich,
representa uno de los actores quizás más presentes en la vida cotidiana, ¿no? Que son las empresas, presentes a través de lo que consumimos, lo que compramos, tanto en bienes como en servicios. Y esto me parece súper interesante porque muchas veces escuchamos hablar de la necesidad de un cambio cultural, un cambio de hábitos de la ciudadanía, que sin lugar a dudas es súper necesario y súper útil en términos de priorizar el camino que queremos recorrer, el sendero que queremos transitar. Pero también es interesante entender que estos hábitos que uno piensa que es libre de elegir, libre de tomar las decisiones sin condicionamientos, en realidad están muy marcados por ya sea la publicidad, la obsolescencia programada, el neuromarketing utilizado para promover tal o cual compra, lo mismo en los supermercados cuando están diseñados para promover que compres tal o cual producto. Y acá me parece que las empresas tienen muchísimo para trabajar en términos de decir, bueno, ¿qué quiero promover? ¿Qué quiero impulsar? No solo desde mi producto, sino de cómo me acerco al consumidor. ¿Qué información le doy? Está lo que se conoce obviamente como el greenwashing, y un ejemplo, quiero decir, que es emblemático, puede ser aquellas empresas que son conocidas y evaluadas y rankeadas como las que más contaminan con plástico los océanos, y luego las ves sponsoreando campañas de limpieza de las costas. Y esto obviamente, si bien es una medida muy interesante y muy útil, también es un doble mensaje que se le está dando al consumidor, donde piensa que está consumiendo algo que quizás no es tan así. Entonces me interesaría escuchar, Pedro, tu visión sobre cuál es la transformación que tiene que hacerse dentro de las empresas, y que sé que ustedes promueven, justamente por eso me parece que va a ser muy valioso tu aporte, para tanto que la información que se le provee al consumidor sea transparente, como para que el consumidor también pueda elegir libremente qué comprar, conociendo qué hay detrás de ese servicio o de ese producto. Bueno, muchas gracias, Paz. Muchas gracias, Untre, FOLAC, por permitir este espacio de compartir aspectos de la vida, ¿no? Antes que nada, a mí me gustaría a todos los participantes de este webinar pedirles un poco la autorización de hablar, de tener una conversación valiente, es decir, hablar de lo que hay que hablar. Y ver si puedo darles un poco la idea de hacia dónde va este viaje del triple impacto de la nueva economía. Nos guste o no, esta economía, de la cual somos producto todos nosotros, nace hace 200, 300 años en la Revolución Industrial, donde los inversores o los que organizaban expediciones a las Indias, etc., le daban al capitán de esa expedición un mandato, que era la responsabilidad fiduciaria de maximizar el retorno, el ingreso, la rentabilidad para el inversor. Y bajo ese paraguas valía todo, desde la esclavitud, desde saqueos, desde lo que fuera, de destruir otras culturas. Obviamente con el tiempo eso tuvo algunos recortes, no era tan fácil en la actualidad trabajar abiertamente con esclavos, pero sabemos que todavía la esclavitud o la semi-esclavitud sigue existiendo. Y hay muchas prácticas empresariales que hoy sabemos que abiertamente dañan a la sociedad del medio ambiente, que hoy están permitidas por ley y en algunos casos hasta reconocidas como una buena práctica. Frente a ese panorama, a mí se me ocurre que deberíamos entre todos utilizar la inteligencia colectiva que tenemos y crear una nueva economía. Esa economía, ¿cómo sería? ¿Cómo nos la podemos imaginar? Yo me la imagino como la economía que resuelve los problemas que trajo la vieja economía. Y ahí ya podemos hablar de la vieja economía, hablemos de esta manera cariñosamente, no descalificándola, porque todos nosotros somos producto de esa economía, pero tenemos que tener el valor de reconocer de que esa economía fue la que nos trajo los problemas que tenemos hoy.
y tenemos que tener la fantasía, el espíritu innovador de decir, bueno, si eso es así, tratemos de migrar hacia la nueva economía, hacia esa economía que resuelve los problemas de la vieja economía. Y para hacerlo muy sencillo y muy gráfico, ¿cómo podríamos nosotros crear la nueva economía en un taller, en un webinar o en un grupo, en una reunión de personas, cuando podamos hacerlo? Es trazar 4 columnas en un Excel. En la primera columna ponemos los problemas que tiene el mundo. En la segunda columna, haciendo un poco de brainstorming y de imaginación, etcétera, es decir, ¿cómo podemos solucionar estos problemas? ¿Cuáles serían las posibles soluciones a estos problemas que acabamos de enunciar? En la tercera columna, esta es interesante, ¿cómo podemos hacer que las soluciones a estos problemas las podamos hacer con un emprendimiento, con una empresa? ¿Cómo podemos hacer un negocio con la solución de estos problemas? Y en la cuarta columna, es una columna accesoria, ¿cómo podemos apalancar los negocios que resuelven estos problemas? Esa es como yo me imagino la nueva economía. Entonces, si yo tengo dudas, si yo estoy en un negocio particular y tengo dudas si soy de nuevo de vieja economía y qué es esto, yo les propongo hacernos 3 preguntas. Si quieren anotarlas porque son muy interesantes, son muy fuertes. La primera pregunta sería, si el negocio en el que yo estoy creciera mucho, ¿eso es bueno para el planeta y la sociedad? Pregunta 1. Pregunta 2. ¿El planeta necesita que mi negocio exista? ¿O le da igual o incluso preferiría que no esté el negocio porque carga fuertemente los servicios ecosistémicos, la trama social? Y la tercera pregunta, que es la definitiva, es, ¿estoy yo en el negocio correcto de caras a la problemática planetaria? Si las respuestas de estas preguntas casi siempre son no, porque estamos en la vieja economía. Pero si dan no, tengo que hacer algo. Si soy coherente, tengo que hacer algo. Porque tengamos la certeza que la vieja economía, la economía que nace en aquel entonces y que la que nos trajo hasta el punto donde estamos hoy, se está hundiendo a la misma velocidad con la que se derriten los polos. Entonces, me animo a hacerle una recomendación, impertinente por supuesto, a todos los CEOs del mundo, que en su próxima reunión de planeamiento estratégico incluyan seriamente la temática ¿cómo hago para migrar de donde estoy, de la vieja economía, a la nueva economía? Haciendo lo necesario, desde juntarse con otros, hacer gestión colectiva del conocimiento, etc. Y para darles 2 ejemplos muy sencillos de que este proceso ya arrancó y está tomando una velocidad increíble, es que hace 2 semanas me llama un amigo que es miembro del board de una petrolera europea. Y me dice, Peta, me tenés que dar una mano porque la empresa nuestra, en la última reunión del directorio, tomó 4 decisiones. La primera es que se va a salir del petróleo, no más petróleo. Segunda, que se va a quedar con el gas todavía un tiempo más, que se va a meter de lleno en la tecnología del hidrógeno y que va a borrar o a mitigar su huella de carbono. Y para eso me llamaba por el tema de creación de áreas protegidas, parques nacionales, etc. Esto es lo que está pasando. Entonces, Andrés, vaca muerta, me parece que en el entorno que estamos está muerta. Revivir una vaca moribunda que sabemos que los problemas que nos va a traer, me parece que no tiene mucho sentido. En un mundo que está avanzando y cambiando tan rápido. Si los que quieran arrancar con su empresa, emprendimiento, o incluso de manera personal,
la migración de la vieja a la nueva economía, yo les sugiero que hay un instrumento, hay una herramienta de gestión espectacular que se llama el cuestionario de impacto B, que es un regalo que le hace Sistema B al mundo, digamos. Es gratuita esa herramienta, pero es muy completa, donde ustedes paso a paso pueden empezar a transitar ese camino del triple impacto hacia la nueva economía. Es una autopista hacia la nueva economía. Sobre ese camino van a encontrar todo lo que hace falta para reconvertir su negocio, para empezar a reflexionar y para acelerar, antes que nada, ese traspaso a la nueva economía. Y para cerrar, yo trato de imaginarme siempre de que atrás nuestro hay una gigantesca ola verde, que tiene una velocidad y tiene una fuerza impresionante. Y nuevamente estamos frente a la disyuntiva, que podemos negarla al estilo Trump o Bolsonaro y decir que es un cuento chino. Y la otra podemos decir qué velocidad y qué fuerza tiene esto, montarnos arriba de esa ola y surfearla hacia la nueva economía. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro, súper interesante, muy buenas las 3 preguntas que dejaste planteadas, me las anoté, y creo que sirven no solo para las empresas, sino para todos, ¿no? Son preguntas que son interesantes hacernos nosotros mismos cuando tomamos decisiones en nuestras vidas, ¿no? Se pueden ir como readaptando quizás las palabras un poquito, pero se pueden aplicar mucho. Y vos la segunda creo que fue, que decías algo así como, bueno, necesita la sociedad de mi negocio, necesita la sociedad de mi planeta, de mi negocio, yo le sumaría ¿para qué? O sea, bueno, se complementan, ¿no? ¿Para qué? Es bueno para lo cual se necesita la energía que demandamos del petróleo, de la energía solar. No hablemos solo del petróleo, la energía como insumo. ¿Para qué la estamos usando? ¿Para qué la necesitamos? ¿Qué fin le vamos a dar? ¿No? Creo que las preguntas que se empiezan a instalar son cada vez más, sobre todo si empezamos a desarmar ese pensamiento. Y ahí algo que me vino también a la cabeza es que muchas veces, sobre todo quizás los que están, los tomadores de decisión en el espacio que sea, no solo en el político, esperan respuestas absolutas. Sí, no, blanco o negro, y muchas veces cuando queremos pensar en este futuro que es incierto, que viene, como ustedes decían, con muchos desafíos, es muy difícil tener respuestas absolutas sobre cómo generar empleo, cómo generar un empleo que sea inclusivo, que sea con un desarrollo sustentable, qué medidas priorizar. Creo que es difícil tener respuestas, como digo, absolutas, pero sin duda es un diálogo que hay que tener y que hay que empezarlo de manera urgente y como vos decías al principio de tu intervención, sacándonos las máscaras, ¿no? Digamos, de manera honesta, sincera y yendo a fondo, incluso cuando se piense distinto, incluso cuando seamos de sectores, de espacios, de ideologías distintas, porque esa es la realidad de la sociedad. Y bueno, ahora va a cerrar el panel Rodrigo, que Rodrigo te queda un buen conjunto de temas para abordar. Como decíamos, Rodrigo es el secretario de Cambio Climático de Nación, una secretaría que tiene un espacio justamente intersectorial, interministerial, que es el Gabinete Nacional de Cambio Climático, donde se juntan representantes de muchos o todos estos temas que estamos mencionando, ¿no? Creo que son pocos los ministerios que no se sientan asiduamente en este espacio, creo que están todos representados. Y la pregunta mía, y creo que también la que está surgiendo un poco en el chat, es si este espacio es efectivo, si las discusiones que se necesitan se están dando. Estuvimos hablando de vaca muerta, estuvimos hablando del consumo, estuvimos hablando de los desafíos legales y ciudadanos. Rodrigo, ¿nos podrás contar cuál es el gran desafío para dar esa discusión que encontrás hoy en día? Dale, gracias Paz, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias a los colegas también por permitirme compartir este panel súper interesante y uno no puede más que estar de acuerdo con todo lo planteado. Un par de comentarios. El primero es que creo que Andrés mencionó esta necesidad de integrar agendas, ¿no?
creo que lo primero que tenemos que hacer es romper este falso dilema entre ambiente y economía. Digamos, creo que acá hay un tema como bien claro, y hoy lo estamos viendo ya en carne propia. Yo lo identifico a partir de dos emergentes que están planteando el tema fuertemente en la agenda. Por un lado, la juventud y la sociedad civil, y por otro lado, el sector financiero, ¿no? Cuando el sector financiero empieza a identificar la problemática del cambio climático, de pérdida de biodiversidad, la problemática ambiental como un multiplicador de riesgo, y empieza a condicionar el cumplimiento de estándares de gestión ambiental, social y de gobernanza para habilitar operaciones de crédito, y estoy hablando tanto de la banca pública como de la privada y los organismos internacionales, ¿no? Creo que ahí de los dos extremos empezamos a ver que hay un cambio de época y que esta discusión, este falso dilema, como le decía, entre ambiente y economía, ya quedó viejo, ¿no? No hay forma de poder llevar adelante un modelo económico orientado al desarrollo sostenible si no integramos la dimensión ambiental. Simplemente ya es una discusión que creo que ya está saldada. O que debería darse fuertemente. Por otro lado, la única forma de llevar esto adelante es por medio del diálogo, ¿no? Vamos a terminar de escuchar a Rodrigo, Gabriel Caras, ya veo que se sumaron, les comentaba por algún tema de la tecnología, se nos cortó, pero por suerte ya tenemos casi toda la misma cantidad de participantes que estaban antes. Así que, Rodrigo, si puedes retomar tu... Uno sabe que cuando es funcionario público se gana muchos enemigos, pero quiero decirles que si no les gusta lo que digo, pueden tirar tomates, pero déjenme expresarme, por favor. Hay libertad, hay libertad. Gracias. No, bueno, primer punto, este tema de lo ambiental y lo económico, digo. Y ojo que es una agenda que creo que es muy interesante, porque ya se vino encima, este tema de la ola verde, pero no está exenta de riesgos, ¿no? Entonces, el segundo tema que planteaba es que la única forma de abordar esto, creo, seriamente es por medio del diálogo, ¿no? Del diálogo entre todos los actores. Hay que sentarnos todos en la mesa. Y lo que estamos haciendo, digamos, para poner en marcha la nueva etapa del Gabinete Nacional de Cambio Climático. Ustedes saben que la Secretaría que tengo a cargo tiene el rol de coordinación técnica administrativa del gabinete, que funciona en la órbita de jefatura de Gabinete de Ministros, y tiene como dos ámbitos de coordinación, ¿no? Por un lado con las provincias y por otro lado con los ministerios, y después la mesa de gabinete ampliado. Y la verdad que lo que estamos haciendo es arrancar una por una, provincia por provincia y ministerio por ministerio, preguntando, primero, ¿tienen voluntad de abordar la agenda o no? ¿No? Porque esta no es la agenda de ambiente, esta es la agenda de todos, y tu sector se va a ver desafiado ante esto. Yo no vengo acá a ponerme en policía climático, ¿sí? O sea, no es así. El cambio climático, el colapso ecosistémico es un problema global que nos lleva puestos a todos y que tiene implicancias para todos los sectores, para todas las actividades. Nadie queda fuera de esto. Entonces, ¿la ves o no la ves? Primera pregunta. Segundo, si la ves, ¿cuáles son tus planes? Y tercero, bueno, ¿cómo nos ponemos a trabajar juntos? Le estamos teniendo la misma reunión con todos. Y salvo alguna contadísima excepción, en todos los casos la respuesta es positiva desde el punto de vista de la voluntad política, es positiva en el sentido de que en algunos casos tienen un plan de acción, o en otros dicen, mira, tenemos la voluntad pero no sabemos cómo avanzar. Bueno, genial, sentémonos y charlemos y veamos cómo trabajamos juntos para ayudarte a diseñar un plan de acción. Y tercero, ¿qué necesitamos para llevar esto adelante? ¿No? Y en todos los casos también lo que surge es el desafío de dialogar, ¿no? De ponernos de acuerdo, y de dar un diálogo, no un diálogo de sordos al cual estamos acostumbrados, sino una discusión seria desde el punto de vista técnico, público y político.
poner evidencia sobre la mesa y discutir sobre evidencia, porque nos pasa que de pronto nos juntamos con tal área y nos dicen, no hay evidencia de que el cambio climático impacte sobre tal cosa. Bueno, mirá, a ver, charlemos sobre evidencia científica, discutamos sobre esto, en función de eso, bueno, vemos cómo lo abordamos, pero hacerla del avestruz, de hacer un agujerito en el piso, meter la cabeza y hacer como que no pasa nada, ya no va más, y dilatar el tema tampoco va más. Entonces, bueno, un poco ese es lo que estamos planteando. Quizás lo más complicado de este diálogo es que obviamente, aparte de lo que ya sabemos, que hay intereses contrapuestos y demás, y que hasta los sectores más progresistas, cuando vos le planteás, bueno, ok, vamos a abordar esto, pero hay que hacer una serie de cambios, dicen, no, bueno, está bien, yo quiero cambiar, pero no, digamos, quiero el cambio, pero no quiero cambiar, ¿no? Esta también la conocemos. Tenemos como 3 tiempos en esa discusión. El primero es que yo creo que hay una ventana de oportunidad en los próximos 6 a 12 meses para integrar la agenda ambiental en la recuperación económica post-pandemia. Si no logramos integrar la agenda ambiental ahora, probablemente se nos haya ido una oportunidad muy importante. Entonces, es el momento de meterle con todo y fuerte. El segundo es lo que sería el plazo NDC, o sea, mirar al 2030 qué país queremos. Y el tercero es al 2050 qué país queremos. Y revisando la historia argentina en 200 años, creo que este es un ejercicio inédito. Nunca ha sucedido que los argentinos nos sentemos a pensar las características deseables de nuestro país a 10, a 20 y a 30 años, ¿no? Porque, como dice Pierre Rosanvallon, el historiador francés, la miopía electoral domina los tiempos de la gestión. Todo se mide en la próxima legislativa, la próxima presidencial, la próxima... Y nada de todo esto se soluciona en 2, ni en 4, ni en 6 años, ni lo hace ni 1, ni 2, ni 3 administraciones de poder de turno. Dicho esto, me parece que la discusión acá es cómo nos ponemos los pantalones largos entre todos. Planteamos una discusión seria con respecto a dónde vamos como país, en el entendimiento también de que somos una región y somos parte de un planeta interconectado. Y más allá de las divisiones que planteemos por tal o cual interés, por tal o cual ideología, por tal o cual división política, estamos todos en el mismo barco y o nos ponemos de acuerdo o perdemos todos, ¿no? Concretamente, con respecto al Gabinete Nacional de Cambio Climático, le decía, el desafío es no solamente la coordinación y la articulación horizontal con todos los ministerios, sino también la articulación con las provincias y la articulación también sectorial entre el nivel nacional y el nivel subnacional. O sea, que los planes de mitigación y adaptación que se elaboren a nivel nacional tengan su correlato y su validación con los mismos sectores a nivel provincial. Y eso no es nada fácil. No es nada fácil. Y es algo que venimos hablando también con todas las autoridades provinciales para ver cómo lo facilitamos, porque si a nosotros nos cuesta meter transversalmente los temas ambientales y climáticos en todos los ministerios, más allá de que hay una decisión política de hacerlo, por lo cual estamos permeando mucho, imagínense la coordinación a nivel nacional con cada una de las provincias. Entonces, plantear también los desafíos que significa esto, porque no es soplar y hacer botellas, si queremos dar la discusión en serio. El compromiso es trabajar fuerte para llegar a presentar a principio del año que viene una NDC más ambiciosa, conforme al Acuerdo de París, conforme al pedido de la secretaria de la Convención hace un par de semanas, pero no queremos una listita de Papá Noel. Con cada organismo, con cada actor que nos sentamos, nos dicen, ¿cuándo van a presentar la NDC? Y nosotros le decimos, bueno, ¿cuándo la querés? ¿El lunes, el martes? La preparamos en 10 minutos, digamos. Una NDC, nos sentamos, la armamos y es fácil. Ahora, si queremos trabajar, si hablamos solamente de ambición, es muy fácil. Si hablamos de implementabilidad, bueno, ahí la cosa toma otro cariz, porque tenemos que empezar a discutir con el sector privado, con el sector financiero, con el mundo del trabajo, ¿no? Con las provincias, para ver cómo hacemos para que esas medidas que identificamos efectivamente se puedan llevar adelante desde el punto de vista social y político, pero a la vez cómo le ponemos número, porque tenemos que ir a Glasgow planteando, diciendo, bueno, sí, vamos a incrementar nuestra ambición, pero esto cuesta plata. Y Glasgow va a ser la COP de las finanzas, ¿no? La COP donde vamos a tener que ponernos de acuerdo con respecto al artículo 6. Y hay un montón de esquemas que pueden ser muy útiles para la implementación de la CNC y que den paso a esta nueva economía.
Y hay un montón de esquemas que pueden ser extremadamente peligrosos y riesgosos y que pueden terminar de ser el catalizador que haga que la choquemos de frente contra el iceberg, solamente que más rápido. Entonces, hay que ser muy prudente con eso. Dicho esto, por nuestra parte estamos dejando todo en la cancha para que se me acabaron los 8 minutos. Me tomé el minuto y medio de antes, perdón, pero por compensación. Tranquilo, Rodrigo, termina. Por la compensación, por la censura. Y estamos dejando todo en la cancha para promover esta discusión, planteando discusiones al hueso, en serio, digamos, no ver cómo salimos a nivel internacional a ser los mejores alumnos y presentar un papelito o algo, digamos, más proactivo simplemente por ir, sino que queremos ir con ambición, pero dando una discusión profunda hacia adentro. Por último, una aclaración. Las Secretarías de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación. Y hago esta aclaración ¿por qué? Porque el cambio climático es la fiebre, ¿no? Lo que tenemos que discutir es la infección. Y el origen de la infección es mucho más complejo que el cambio climático. Tiene que ver con una transformación de una cultura civilizatoria, del modo en el que vivimos, del modo en el que producimos, del modo en el que realizamos todas nuestras actividades. Entonces, la discusión es mucho más profunda, mucho más integral, mucho más compleja que simplemente descarbonizar y demás. Digo porque también no faltan los que nos están queriendo vender tal o cual tecnología, que ahora pones esto y capturás de acá, entonces solucionas todo. Digo, no estamos exentos de estos riesgos. Pero la pregunta en el fondo es, bueno, ¿qué modelo de desarrollo queremos? No sé si no queremos hablar de modelo de desarrollo, ¿qué estilo de vida, qué cultura civilizatoria queremos y cuál podemos? Porque ya a esta altura del partido no sé si nos podemos preguntar tanto cuál queremos. Tenemos que empezar a ver cuál podemos, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite seguir viviendo sobre la Tierra en un planeta parecido al que conocimos? Y dicho esto, está la parte de innovación, ¿no? Que quizás es ahí en donde más énfasis tenemos que poner, porque lo único que tenemos por delante es incertidumbre, ¿no? Nadie sabe cómo va a ser el planeta en marzo ni el año que viene. Creo que el COVID nos dio un cachetazo y nos dejó dando vueltas en el aire, todavía estamos un poco desorientados, ¿viste? Cuando te pegas un golpe que quedás como un rato medio atontado, creo que estamos todavía medio atontados, digamos, ¿no? Como planeta, no sabemos bien para dónde vamos. Lo único que sabemos es que lo que viene es muy incierto y que ante la incertidumbre lo único que tenemos es innovación y capacidad de adaptarnos. Entonces, el desafío por ahí es ese, abrir la cabeza y empezar a releer la realidad y ser conscientes y ver un diagnóstico claro y objetivo que creo que nos plantea este imperativo de pensar en esta nueva economía que plantea PETA. Justo con PETA tuvimos una reunión la semana pasada y cuando nos terminó de contar lo del sistema B, le digo, mira, PETA, mi objetivo es que ustedes no existan más. Digamos, sistema B no debería existir más. Esto debería ser una política de Estado o una política global, digamos. No debería haber otra forma de hacer negocios que no sea esa, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido deberíamos movernos. Nada, me pasé del tiempo, perdón, pero quería hacer estas reflexiones. Gracias por el tiempo y por la oportunidad y por el tiempo extra. Gracias a vos, Rodrigo, y a todos los participantes y oradores. Hay algunas preguntas, no sé, sobre todo si los panelistas están con unos 10 minutos extras para quedarse, me pueden hacer sí o no con la cabeza. Con algunas cabezas las veo quietas. Bien, menos mal, gracias. Bueno, Andrés, había quedado instalada la pregunta que te había hecho, la retomo por las dudas. Es algo que nos estaba llegando bastante por el chat, pero que es una preocupación que siempre surge, y es, si bien más allá de la normativa, de la legislación, que falta mejorar, que falta pulir, que falta homogeneizar, incluso si estuviera todo eso ya disponible, ¿cómo hacemos para que realmente se implemente? Sabemos mucho que el poder de policía no siempre es el que quisiéramos, o que las leyes no se cumplen siempre como debería ser. Bueno, te escuchamos. Bien, gracias.
déjame observar una cuestión antes de meterme en el tema legal, ¿no? Que es este tema que nos siempre ronda en nuestras charlas, que creemos que las cosas están donde creemos que están. Es decir, creemos que el mundo ya no va a usar, o ya se va a dirigir a una situación post combustibles fósiles, y la verdad es que el mundo debería dirigirse a una situación post combustibles fósiles, pero estamos en la era de los combustibles fósiles y en el país de los combustibles fósiles, y en las propuestas de los combustibles fósiles. Entonces digo, ojo con trazar, digamos, realidades o programas o ideas que no estén en la realidad de la Argentina, por lo menos, o de nuestro territorio, de nuestra región. Y este me parece un tema central para poder construir, si no es muy probable que quedemos en una posición difícil de avanzar. Respecto al tema de las leyes, yo diría dos cosas. Primero, y está hasta aprobado académicamente, está estudiado que en la Argentina, por lo menos, no hay políticas ambientales sin leyes que las precedan. Esta es una realidad. Está, digamos, largamente probado. Y tampoco hay leyes que se apliquen sin voluntad política. Entonces, esa es la situación. Y lo voy a ejemplificar con dos temas. La ley de bosques, por ejemplo. La política de bosques no se pudo iniciar hasta que no hubo una ley de bosques. Cuando estuvo la ley de bosques no se inició hasta que se hizo un juicio en la Corte para obligar a la provincia a que la implemente. Y una vez que la ley estuvo ya en vigencia, ahora no se la financia, en las provincias no se la implementa, se tala raza en cualquier lado que se quiere, legal e ilegalmente, y le pretendemos echar la culpa a la ley de bosque. La ley de bosque es un muy buen instrumento que inclusive ha logrado bajar la deforestación, pero que no es todavía lo suficientemente aplicable desde la voluntad política. Ese es un tema que hay que tener en cuenta. Y entonces ahora voy al otro tema, teniendo siempre como base esta frase que acuñó Carlos Nino hace mucho tiempo, que Argentina es un país al margen de la ley, y hasta hizo todo un estudio de sociología jurídica sobre el tema, y es muy lindo, muy interesante leerlo para saber las conductas que tenemos. Entonces voy a lo que significa construir una normativa, porque si salgo del paradigma de que no hay políticas ambientales sin leyes que las precedan, tendríamos que mirar qué nos va a pasar ahora con la ley de humedales que queremos construir. Queremos construir una ley de humedales porque es necesaria y porque históricamente ha sido relegada, y ha sido relegada por los peores intereses y por los peores lobbies, los que no se muestran siquiera, que van a volver a aparecer ahora. Entonces la pregunta es, primero saber qué problema enfrentamos, en la situación de casi el 21% del territorio de humedales donde hay actividad económica y que tiene que seguir funcionando, pero de una manera, digamos, adecuada al ambiente, por supuesto, y a no destruir los humedales. Entonces hay que construir acuerdos, hay que construir legitimidad, hay que construir normativas con mucha base científica, pero pensadas en la gestión. Vale decir, podemos construir una gran normativa, pero si no pensamos en el funcionario que la va a tener que aplicar después, que va a tener que conectar un humedal con una ecorregión, con un sistema de paisaje, con un ordenamiento territorial, vamos a estar fracasando. Entonces, el desafío que tenemos es pensar que la ley tiene que ser aplicable. Y después, desde afuera, porque no va a suceder de otra forma, hacer toda la fuerza para que finalmente se aplique. Porque estoy seguro que a la ley de humedales que salga le va a pasar como la ley de bosque, las provincias tampoco lo van a implementar, y habrá que ir a la justicia, y habrá que movilizarse, y esta es la realidad de los temas ambientales que enfrentamos. Gracias, Andrés. Bueno, quería sumar una pregunta que llegó por el chat y que también me surge, dirigida a Pedro, y es en relación a estas tres preguntas que él planteaba y a estos nuevos paradigmas de nueva economía que nos mencionaba Pedro. ¿Cuál considerás que sería el mecanismo para poder materializar esos cambios? ¿Cuáles son las líneas que están siguiendo para que ese cambio realmente se pueda implementar, para que las empresas realmente puedan internalizar esas preguntas y ese nuevo paradigma, esa nueva economía? Bien, gracias, Paz. A ver, yo creo que acá podemos hacer una diferencia. ¿Por qué? En muchos casos las empresas piensan que haciendo una profunda gestión de mejora de buenas prácticas dentro de la empresa, que haciendo eso terminan en la nueva economía, resolviendo los problemas que tiene el mundo. Obviamente las buenas prácticas son muy buenas implementarlas, eso nadie lo cuestiona. Pero
el planeta hoy está siendo consumido por las actividades humanas en promedio en 1.6 veces. Es decir, las actividades humanas consumen 1.6 veces más los servicios ambientales que el planeta puede regenerar. Esa cuenta termina mal si no hacemos algo. Podemos tratar con el tiempo de llevarla a cero, pero ahí todavía no tenemos la seguridad de que no vamos a convertir este planeta en un lugar inhabitable o muy difícilmente habitable. Tenemos que regenerar. Y la regeneración se da si nosotros logramos traspasar una barrera que es la barrera de que las empresas, con su modelo de negocio, resuelvan los problemas que yo llamo de la vieja economía, que es una petrolera que se dedica al hidrógeno, por ejemplo. Eso no es una buena práctica. Eso es un modelo de negocio transformado que resuelve los problemas. Tenemos que entender eso y tenemos que buscar eso. Porque las buenas prácticas, incluso las que nos propone el Sistema B, la Donut y toda la economía circular, etc., son muchas veces buenas prácticas. Pero transformarnos a nueva economía, ese es el gran desafío. Entonces, eso no es fácil, por eso digo, tendría que haber un terreno gigante para consultoras, por ejemplo, y empezar a trabajar con la realidad de una empresa y empezar a ver cuál es mi camino de integración hacia la nueva economía. Un terreno inmenso, importantísimo y apasionante, ¿no? ¿Cómo podemos transformar una empresa común y corriente de esta economía que nadie la cuestiona, pero que de repente descubre que puede solucionar un problema con su modelo de negocio? Yo creo que por ahí va la cosa. Pero hay que ser valiente, hay que tomar conciencia de que tengo que ir para allá porque la economía, la vieja economía, se hunde con la velocidad con la que se derriten los polos. Gracias, Pedro. Tomo esa palabra, hay que ser valientes. Hay que no tanto pensar cómo, por dónde, no querer tener todas las respuestas listas, sino con valentía poder empezar. También antes alguien mencionaba esto de la ves o no la ves, creo que era Rodrigo, yo siempre critico esto de las organizaciones o instituciones que se ponen de la vereda de enfrente, ¿no? A veces es ya como una forma de vida, una forma de enfrentar la vida, el estar de la vereda de enfrente, sí o sí, no importa lo que me esté diciendo el otro, ya estoy de la vereda de enfrente del gobierno, estoy de la vereda de enfrente de tal ONG o lo que sea. Y ahí quería darle la palabra a Rodrigo, que te toca en tu rol de secretario, de integrante del gobierno, estar con muchas instituciones muchas veces que se ponen de la vereda de enfrente, y sobre todo de temas, ¿no? Como el ambiental y el económico, que se ponen como en el inconsciente colectivo en veredas opuestas. ¿Cuál sería tu recomendación, tu visión para en el 2030 eso ya deje de ser así, ya eso de estar en veredas opuestas sea no más que una anécdota? Y con eso, si les parece, ya vamos terminando. Gracias, Paz. Recomendación, no sé, porque sinceramente, sobre todo esto, sabemos hacia dónde queremos ir, pero tampoco es que tenemos verdades absolutas, y si las tuviésemos, la realidad te presenta que la necesidad de ir repensando, ¿no? Pero hago una aclaración con respecto a la mención esta sobre el tema del falso dilema entre ambiente y economía, y lo digo con dos ejemplos concretos. Y para plantear que no es un tema de candidez, sino que es un tema de lectura de realidad. Hay dos casos interesantes, creo yo. Por un lado, uno internacional, que es la discusión que se está dando en el mundo con respecto a la capacidad de pago de la deuda externa de los países que tienen alta dependencia de sus recursos naturales para ingreso de divisas, ¿no? Entonces se empieza a plantear, bueno, a ver, la degradación ambiental, la pérdida de biodiversidad, la destrucción de bosques, reduce servicios ecosistémicos, reduce
genera sequía, genera pérdidas en el rinde, genera disminución de capacidad productiva y de colocación de producción en el exterior, ergo hay menos ingreso de divisas, ergo este país no puede tomar más deuda porque no la puede pagar. Esto es bien concreto, digamos, ¿no? Es una ecuación, y esto, si empiezan a ver, en el último año han proliferado esta clase de análisis, donde ya esto se plantea como una cuestión, como un habilitante para el desarrollo, ¿no? Digamos, tenemos que repensar las prácticas productivas, porque si no directamente no hay viabilidad económica, y esto ya es en los números, ¿no? No solamente desde el deber ser, sino en lo concreto. En el segundo ejemplo, por ahí son las centrales termoeléctricas de acá de Escobar y de Pilar, digamos, ¿no? Por una inadecuada gestión ambiental de esos proyectos, se cayeron, se cayeron los bonos que financiaron esos proyectos por 650 millones de dólares, ¿no? Es un número considerable. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sector financiero ya empieza a decir, bueno, si vos no cumplís con ciertos y determinados estándares y no generás un impacto positivo en términos sociales y ambientales, ese proyecto corre un serio riesgo de caerse. Entonces, la inversión no prospera. Cuando planteo esto, y lo hablo en términos muy llanos y muy concretos, digamos, no desde el deber ser, eso ya lo sabemos, y afirmo y suscribo todo lo que dijeron mis colegas, pero lo que digo es, esto ya se está empezando a encontrar con la realidad, y eso es una muy buena noticia. Eso es una muy buena noticia. A ver, es una muy mala noticia, porque estamos viendo que todo eso que temíamos ya se nos pegó de frente en la cara, ¿no? Pero es una muy buena noticia porque me parece que ya esto que plantea Peta de su amigo que lo llama de la petrolera, seguramente no fue porque el CEO se levantó ese día y dijo, uy, qué lindo los pajaritos, ahora voy a ser bueno y vamos a cuidar el ambiente. No, empiezan a hacer análisis de escenarios y ven que directamente su negocio no prospera en la tendencia en la que está yendo, entonces necesitan reconvertirse o quiebran. ¿Por qué? Porque empiezan a integrar los impactos ambientales dentro de la ecuación económica. A eso me refiero, no es candidez, es realismo. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos subimos a eso? ¿Cómo aprovechamos esa oportunidad para modificar el modo en que hacemos negocios y cómo transformamos la actividad económica en función de eso, ¿no? A eso me refiero, en cómo esa ola verde que venía atrás, como toda ola, te puede revolcar y te puede dejar patas para arriba, o puedes agarrar la tabla y tratar de surfearla y que te acompañe en una transición hacia un modelo de desarrollo sostenible, que no va a estar exento de tensiones, de conflictos, de disputas y demás. Pero me parece que tenemos que sentarnos en una mesa todos y dar la discusión en el entendimiento de que o ganamos todos o perdemos todos. Esta lógica de que gana una parte y pierde la otra, me parece que ya no va más. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos los panelistas y participantes que se quedaron, de hecho, 20 minutos más de lo pautado. Vamos a dar cierre a este panel. Va a quedar grabado en YouTube esta jornada. También los invito a entrar a la página de reactivaciontransformadora.com, que ahí pueden ver todo lo que ha sucedido estos días de paneles latinoamericanos. Y bueno, los saludo y nuevamente muchas gracias y disculpas por los inconvenientes técnicos que fueron presentándose. Gracias a todos y todas. Gracias.